A las 7 de la mañana, 50 minutos, le damos los muy buenos días, la bienvenida una vez más a este análisis político, Política en Acción, con el periodista Marco Antonio Pérez. Y estamos Carlos Fermín y yo para colaborarle, Marco, en este análisis de la política. ¿Cómo se está moviendo la política? Germán, buen día, Carlitos, a Fermín, a todos los oyentes, nuevamente iniciando semana con esta movida política bastante fuerte, con tres temas que podemos manejar hoy. ¿Cuáles son esos tres temas? Tres temas. La semana pasada estábamos hablando del debate que se iba a dar en el Congreso de la República de la consulta popular. Por cuestiones de agenda se programó para esta semana. Esta semana es crucial para el tema de si se aprueba o no se aprueba en el Senado. Tiene dos alternativas. Uno, la votación nominal. Usted conoce perfectamente el tema. Cada uno de los congresistas va a determinar si vota positiva o negativa. Tiene que tener una mayoría simple, más o menos entre 53 a 55 votos más o menos que tiene que tener para aprobarse. O la otra alternativa es que se vote por bancadas. Y ahí estaría determinado si el Partido Liberal y el Partido de la U qué posición toma para que sea la aprobación de ese proyecto importante. Pero bueno, la posición, Marco, del Partido Liberal ya es evidente. El presidente Gaviria, jefe único del Partido Liberal, le ha pedido a los senadores de su bancada votar negativamente el proyecto. La pregunta es si los senadores van a aceptar, van a hacer caso, es el debate importante que tiene. El segundo tema es que continúa dando de qué hablar el tema de la UNGRD, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y el escándalo que se sigue cerneando sobre el país. La semana pasada. La noticia de la semana fue esa. La semana pasada, exacto. La semana pasada fue la captura de los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, Senado y Cámara, Partido Verde y Partido Liberal, precisamente. Pero eso se está empezando a definir como un efecto dominó. Empiezan investigaciones con funcionarios del gobierno de alto nivel, como Carlos Ramón González, como Ricardo Bonilla, que fue ministro de Hacienda, y como Luis Fernando Velasco, que en su época fue ministro del Interior y también director de la gestión del riesgo. Pero ahí también hay unos congresistas vinculados. Y el tema que nos llama la atención es porque hay uno de Risaralda que está también vinculado en eso. Es el senador Juan Pablo Gallo, que también estaría inmerso en ese proceso de investigación, con otros senadores y representantes a la Cámara vinculados también, porque hacían parte de la Comisión de Crédito Público, entonces también estarían vinculados con ese tema, es decir, vienen horas grises. ¿Y el tercer tema cuál es? Y el tercer tema es el que estamos hablando a propósito del Partido Liberal, es la conformación de la lista para Cámara, que sigue en debate, no se han puesto de acuerdo todavía. Hay dos nombres definidos, que es el del actual representante Aníbal Hoyos, el ex gerente de la clínica de alta complejidad Freddy Arias, y se había especulado la posibilidad de que el diputado Jaime Esteban Duque renunciara, hiciera parte, o que el ex aspirante a la alcaldía de Pereira, Michael Lopera, aspirara también. Y ahí todavía el nombre de una mujer en ciernes, a ver cuál vendría. Ya vamos a hablar de ese tema. Arranquemos con lo de la consulta popular. La consulta popular, entonces, es el tema. ¿Cómo se va a definir ese tema? Ya está definido para esta semana el inicio de la votación, Senado de la República. El debate importante es si la mesa directiva ponen a que la votación sea por uninominal, que tendría, pues, digamos, factibilidad, o si es por bancadas. Hay que tener en cuenta también el tema de lo que estamos hablando, el segundo, de las investigaciones, el tema de las dádivas que ha ofrecido el gobierno en periodos pasados. Eso también de alguna forma afectaría y mantendría en alerta a los congresistas que de pronto se abstendrían. Le voy a vaticinar de una vez lo que va a pasar. A ver. ¿Qué va a pasar? Porque la van a votar en contra, la van a votar negativa. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué pasa con la consulta? Terminen, mire, eso de bancada no funciona. No se van a dejar los mismos congresistas clavar ese tema de que es que se vote por bancadas, cuando debería ser así, porque para eso existe una ley de bancadas. Entonces, ¿qué se hace? Van los senadores, unos inventarán una excusa que están enfermos, otros que están por allá en los ministerios sesionando y se ausentan. Algunos se ausentarán. Y no van. Pero vayan los que vayan, después de que pasen, son 108 senadores, después de que vayan 55, 66 senadores, en adelante. Los que hayan, será una votación. Y con los que haya allá en el recinto. Si una mayoría simple. Una mayoría simple. Sí. Entonces, supongamos si hay 60, con 31 votos, salió, y la reforma salió, o se hundió.
Y creo que eso es lo que va a pasar. No sé si se va a hundir, si va a salir adelante, porque hay en juego muchas cosas, lo que hay en juego con el tema de la consulta. Lo que uno podría pensar es que con el marco de lo que está pasando allí en el Congreso de la República y los desafíos que les ha hecho el presidente Petro, que los ha desafiado, ustedes van a votar en contra del pueblo, no van a permitir que el pueblo se pronuncie, a ellos les importa eso un carajo, un pepino. Es decir, porque también pueden alegar la inconveniencia política, que eso se alega mucho en las discusiones del Congreso de Colombia. Entonces, lo que puede suceder allí son dos cosas. Lo que decía Marco ahora, que las bancadas se alineen con lo que digan las decisiones internas que tomen o los jefes de cada partido y de cada bancada. O lo otro es que pasa lo que se ha dado en otros proyectos de reformas que ha presentado el gobierno, donde pese a que hay una directriz, votan como les da la gana. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su acuerdo individual con el gobierno, tiene sus propios intereses. Intereses con los gobiernos y con los interesados, en este caso los empresarios. Pero saquemos cuenta, ¿cuántos votos podría tener a favor el gobierno para sacar adelante en caso de que no haya quórum o no haya la asistencia de los congresistas a la plenaria? Pues en términos generales necesita como mínimo 53 votos, pero como dice Germán, con el quórum que existe en el momento, la mayoría simple del quórum que existe en el momento, se aprobaría. Entonces no tiene que haber quórum completo del Congreso de la República, simplemente los que estén cuando se termine el debate y la discusión del mismo. Se cita a votación, mayoría simple, gana positivo o negativo y se toma Ahí esa hay que decisión. hacer un comentario, y es las sillas vacías, ¿no? Exacto. Hay una silla vacía del expresidente. Hay dos sillas Senado, vacías. Name. Hay otra silla que se recupera esta semana, Que es de Ciro la de Ciro Ramírez, que sí. la Corte Suprema ha dicho que no estuvo inmerso en ese escándalo, que lo Ajá. tiene en la cárcel. Exacto. Han ordenado su liberación. Y debe reclamó. reintegrarlo nuevamente el Congreso de Colombia, Ajá, el Senado de la República. Esos temas también hay que tenerlos en cuenta ahí. Pero después de que se haga el debate, la discusión del tal, pueden citar a votación con los que existan en el momento y se termina la votación. Entonces, el Congreso de la República, a mi juicio, lo que va a jugar es a hundir la iniciativa. No, sí, Petro claro, no tiene por mayoría. cuestión política. Y lo Sí. segundo, Fermín, Carlos y Marco. Por ideología Sí. la hunde. Sí, y supongamos que pase la iniciativa. Los partidos lo que le van a jugar es a la abstención, que la gente no Exacto. salga a votar para que no puedan superar el umbral de los votos que Perversa eso es esa. eso es lo que va a pasar. Como siempre, perverso ejercicio eso. que se va a hacer, efectivamente, Sí, con ese perverso tema eso. importante. Ahora, la consulta hay que decir un elemento que es fundamental, independientemente a este tema, si lo aprueba o no lo aprueba el Senado, si sale o no sale la iniciativa con el pueblo, y es un tema de análisis constitucional. Ya la Corte Constitucional ha anunciado que hay preguntas que no deberían estar ahí, que no pueden estar constitucionalmente, Imagínese. porque tienen que estar, porque están regladas o porque están mediante decretos o habrían otros instrumentos por los cuales se podría tramitar. Entonces, en la formulación de las preguntas, creo que el gobierno podría también tener dificultades con la Corte Constitucional. Y teniendo en cuenta también la conveniencia o no económica como tal. Buena parte de los sectores productivos del país han expresado la inconveniencia de Pues, una reforma. déjeme decirle Para mí eso es chimbo. Déjeme decirle completamente. que el registrador nacional Hernán Penagos se reunió este fin de semana con el presidente Petro y le ha dicho que vaya preparando el bolsillo porque son 700.000 millones de pesos que vale la consulta. Ya los partidos están esgrimiendo que esa plata, con esta crisis que tenemos, ¿cuánto nos pueden servir esos 700.000 millones? Y entonces, ¿por qué no la aprobaron? Entonces hubiéramos evitado ese gasto. vuelve y se habla ahí está la disyuntiva. Entonces, Claro, entonces el presidente Petro les dice, entonces, ¿por qué no aprobaron las iniciativas en el Congreso y nos ahorramos esa platica? En un momento en que está Marco, con el segundo tiempo que se nos con la segunda pregunta. Con el segundo tema de la unidad de gestión de riesgo, que son, vea, le tengo los nombres, Liliana Vitar del Partido Conservador y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal serían llamados a investigación, y entre ellos también los representantes a la Cámara, Badid Mansur del conservatismo, Julián Peinado del Partido Liberal y Karen Manrique Olarte de la Cruz de las Víctimas. Sí, porque hay una presión muy grande de los medios de comunicación a nivel nacional. ¿Por qué se detiene solamente al director y subdirector Olmedo López y Heider Pinilla? ¿Y por qué va a la cárcel, ya que están en este momento el expresidente del Senado,
Iván Name y el expresidente de la Cámara, Calle. ¿Por qué van ellos? Sí, claro. ¿Y qué pasa con los otros? Exacto. Con Carlos ¿Qué Ramón ofrece, González, pero quién recibe? con el exministro Bonilla Velasco y el también. exministro Velasco Ajá. del Interior? Porque ellos fueron los que orquestaron. Y creo que esta presión puede conducir a estos altos funcionarios, y con las pruebas que entregó Olmedo López y este señor Pinilla, el subdirector, también pueden ir a la cárcel estos 3 altos funcionarios. Y está también, que ya no están en sus y cargos. está también la asesora de regiones, Sandra Ortiz, y la asesora del María ministro Alejandra Bonilla Rodríguez. también, que empiezan a hacer beneficio de a oportunidad, a vomitar. confesar y a Comienzan a contar. confesar. Y muy seguramente de ahora en adelante veremos un efecto dominó y investigan. Título de la obra, creo que van todos para la cárcel. Yo creo igualmente. Sí, porque se van. Igualmente. Si van Lo que quienes decía Feminista recibieron. Manolo del Coech. Si Coech van no con- es una sola si- persona. Exacto, si van los que recibieron, también tienen que Quedan ir los que ofrecieron. exacto. Y los Porque que es cohecho, ofrecen, cohecho los que es doble reciben. vía. Claro. Los que ofrecieron, no, los que entregaron. O los que entregaron. Exacto, Porque ellos fueron los que gestionaron la plata. no fue simplemente ofrecimiento, fue recibimiento de los Es correcto. recursos. Tercer y último tema, la composición de la Cámara. Composición de la Cámara. Ya habíamos hablado, Aníbal Hoyos, Freddy Arias, se especulaba entre Jaime Esteban Duque y Michael Opera, muy seguramente Michael Opera. Falta solamente el tema de la definición de mujeres. ¿No, usted no conoce alguna mujer sobrina suya que quiere aspirar? No. No le han dicho nada todavía. No, allí no está interesada en eso. Ella Entonces se está ahí descarta. con Ahí las también mujeres, damos noticia. Pero digamos que está la secretaria de gobierno acá de Dos También Quebradas, descartada, que está ahí, también. Que, O sea, que de pronto creen. Pero el hecho es que al Partido Liberal le toca poner una mujer. Entonces, como hablaban Y la van algunos a de los poner congresistas. de relleno. Exacto. no, obvio. En Como ese, entran no, muchas en mujeres ese, en en la ese lista de término los lo partidos. decían. En ese término lo decían. Pero bueno, ahí sigue todavía el tema si van o no van Jaime Esteban y Michael. Creo que eso se va como descartando. Creo que en las últimas conversaciones muy posiblemente vaya Michael Opera. Bueno, y si Michael aspira, yo creo que eso sería un daño enorme a la aspiración de Aníbal Hoyos. De Aníbal Hoyo, obvio. Sería claro. hacer el fuego Y la- al candidato de la gobernación. Y la pregunta es, bueno, ese acercamiento, esa llave entre Aníbal y Juan Pablo, ¿qué tanto le perjudica con la investigación que ahora tiene Juan Pablo? Hay otro tema complicado, la conveniencia de los dos, la conveniencia. Ajá. Si por ejemplo aspira Michael, ¿qué hace Juan Pablo Gallo? Le dice a los dos, venga, póngame los votos, pero ¿a quién le va a poner los votos realmente? ¿Si Exacto. a Michael o a Aníbal? Exacto. Y si digamos no aspiran, entonces a ver Aníbal, ¿cuántos votos le va a poner a Juan Pablo Gallo? Ahí hay un tema de intereses bastante alto también. Que se irá dilucidando en la próxima semana. En la próximo próxima mes. semana. Se sigue moviendo estos temas políticos. El se análisis moviendo. político, Marcos, política Soprota. en acción con el periodista Marco Antonio Pérez. Marco, feliz semana tenga. Feliz semana también para todos, Germán, gracias y nos estamos conversando. Son las 8 de la mañana, 3.